hablaban la semana pasada en las pautas que nos compartían de la importancia de poner toda nuestra atención en vivir amando. O sea, pues Jesús resume toda su mensaje en esto, en el mandamiento del amor. Por lo tanto, nuestro objetivo es llegar a vivir amando, a la manera de este Jesús, de este Cristo, que ama a su vez también a la manera del Padre. Entonces, comencemos preguntándonos cómo estamos amando nosotros, cómo estamos amando a los demás. Y nos decían algo también muy bonito, y era que solo se ama bien cuando se le da Dios al otro. Solo se ama bien cuando se da Dios al otro. Entonces, sigamos preguntando, ¿le estamos dando Dios a los demás? ¿Le estamos dando Dios a nuestros hermanos? Y la mejor manera de uno dar a Dios y de uno amar a la manera de Cristo, es decir, amar con esa calidad de amor, es experimentando primero nosotros en nuestro interior ese amor de Dios, esa calidad de amor de Dios. O sea, de acuerdo a esa experiencia del amor de Dios que tengamos nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, es que vamos a dar ese amor con calidad a nuestros hermanos. Si yo no amo a mi hermano con calidad, es porque en mi interior no he experimentado ese gran amor de Dios que se me da. Ese es el gran deseo de Dios, es la gran misión que el Señor nos pide, que amemos a la manera de Cristo y que enseñemos al otro a amar a esa misma manera de amar. Y quería como comenzar tomando este enlace en el cual veníamos trabajando para orientar ese compartir de hoy. O sea, para alcanzar a amar a esa manera de Cristo es necesario ir madurando espiritualmente, ir creciendo espiritualmente. Y una madurez se va logrando poco a poco, paulatinamente, ¿cierto? En la medida en que yo me dispongo y permito que sea Cristo quien empiece a vivir en mí, la importancia de yo permitirle. Y que yo efectivamente le diga, Señor, aquí estoy, sé tú el que me vaya moldeando la vida, el que me vaya conduciendo y me vaya orientando a amar como tú. Hoy en particular, preguntémonos cómo se encuentra nuestra madurez espiritual. Y en la medida en que nos evaluemos y nos preguntemos muy sinceramente cómo estoy espiritualmente, puedo decir con certeza si estoy o no viviendo a la manera de Dios, si estoy pensando a la manera de Cristo, si estoy amando a la manera que Él me pide. O sea, en nuestro diario de vivir tenemos que estar en esa tónica, día a día, en todo momento, no a raticos, de ir evaluando cómo estoy actuando, cómo estoy pensando, cómo estoy mirando al otro, cómo le estoy hablando al otro, cómo le estoy dando a Dios al otro. Ustedes ven que los niños, digamos los bebés muy pequeños, no piensan o no tienen en ese momento de su vida, cuando de la salud se trata, de comer lo que quieran. O sea, comen lo más sencillo, lo más rápido, lo que se les venga. O sea, no disciernen si es bueno o malo. En la medida que esa persona, ese pequeño, va creciendo, nosotros vamos creciendo, nos vamos dando cuenta si aquello me conviene o no me conviene comer. Igualmente pasa en la vida espiritual. Vamos creciendo en esa madurez espiritual y me voy dando cuenta con el tiempo si aquello es bueno o si aquello es malo, si esto le agrada al Señor o no le agrada al Señor, si me conviene o no me conviene. Es un proceso de crecimiento poco a poco y que algunos ya llevan mucho tiempo, pero que no termina. Cada día hay que ir creciendo en esa vida espiritual. No es decir, llegué a un punto y ya lograr a esa meta espiritual. No. Todos los días de ir perfeccionando esa vida espiritual. Todos los días hay que ir desarrollando lo que llamamos los sentidos espirituales y los perfeccionando. ¿Por qué? Porque en la medida que yo desarrollo estos sentidos espirituales, con la ayuda de la Trinidad, me ayudarán a cada día
a ir perfeccionando mi actuar, a ir discerniendo realmente lo que le agrada al Señor. O sea, es el momento de seguir desarrollando esos sentidos espirituales. ¿Y cuáles son los sentidos espirituales? Pues son los mismos sentidos físicos. Por ejemplo, el sentido espiritual del oído. Ese sentido espiritual del oído en nosotros nos exige una actitud de mucha escucha. Nos exige una forma de estar siempre atento y en un buen entorno de silencio. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo lo escucho, le aprendo. En la medida que yo le escucho bien, le conozco. Sé lo que debo hacer. Entonces, la capacidad de la escucha atenta. Ese es el sentido espiritual del oído. Miren que en la medida en que nosotros vamos desarrollando este sentido espiritual, cuando llegamos, hay momentos en que llegamos a tapar nuestros oídos a aquello que no nos conviene. Llegamos a tapar los oídos a aquello que nos habla y que sabemos que no es bueno, a aquello que nos va a dañar el camino que queremos seguir, que es esa misión de ser como Cristo. En la cita de Santiago 1:27 se nos dice: guárdate del mundo sin mancha. Y en Proverbios 4:23 nos dice: guardar el corazón. ¿Qué mejor manera de guardar el corazón, de guardarnos del mundo sin mancha, que con un oído atento, con un oído muy despierto para saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Para saber qué nos conviene y no nos conviene. Es estar con los oídos muy atentos para saber entender esas insinuaciones del Espíritu Santo que nos va diciendo: haz esto y no hagas aquello. El sentido espiritual de la vista. Miren qué tan importante es desarrollar ese sentido, porque ese sentido nos abre a la contemplación, nos va abriendo a esa contemplación de palpar a ese Dios vivo en nuestro interior. Ese contemplar nos va a llevar a entender mejor a Jesús, a ir más allá de lo habitual, a vivir unas nuevas relaciones mejores con los hermanos, a disfrutar de la gracia de Dios. Es un contemplar que nos lleva a entender con el pensamiento de Jesús, que nos lleva a ver con los ojos de Jesús, a ver con los ojos del corazón. Es un contemplar esa maravilla del Señor que todos los días se nos da y que lo tenemos dentro. Esa es la importancia del sentido de la vista. El Salmo 34:6 nos dice: contémplame y quedarás radiante. Contémplame y quedarás radiante. Mira la importancia de contemplarlo, de gustar de él. Miremos ahora el sentido espiritual del tacto. Qué tan importante es desarrollarlo. Su desarrollo nos lleva a ser más sensibles, a ser más sensibles con lo frágil, con lo delicado. Nos lleva a tratar con calidad al otro, a ser bondadoso, a ser misericordioso, a tener esa dulzura que muchas veces hemos perdido con el hermano, con la esposa, con los hijos, con mi hermano de comunidad, con mi hermano de trabajo. Desarrollar el sentido del tacto es importantísimo, porque nos lleva a tener unas mejores relaciones con las personas que vivimos en nuestro diario vivir. El sentido espiritual del olfato, porque nos ayuda a percibir, a reconocer la presencia o no de Cristo en aquellas personas. El sentido espiritual del olfato nos permite desarrollar ese sentido de advertirnos el peligro, de oler lo que no es bueno, de percibir lo que no nos conviene. Y por último, el sentido espiritual del gusto. Nos ayuda a gustar de las maravillas de Dios. Por ese sentido del gusto desarrollamos el sabor de reconocer la alegría en el otro, la tristeza en el otro, las sensaciones del otro, los estados de ánimo del otro.
Mire qué tan importante es en nuestra vida espiritual el saber cómo estamos hablando, de qué manera y de qué tonito estamos hablando al otro, cómo estamos juzgando al otro, y qué tan importante cada día es evaluar eso. Hoy, cómo le hablo a mi hermano, hoy, cómo me le acerco a mi hermano que está en mi trabajo, en mi casa, y saber la forma de llevar esa palabra. Ese es el sentido espiritual del gusto. El sentido del gusto también nos lleva a gustar de ser cada día más humildes, de ser cada día más sencillos, a tener ese sabor de encuentro diario con Dios, tener el sabor del encuentro con Dios. El sentido del gusto nos llevará a desarrollar, a gustar de la verdad, a gustar de la paz, a gustar de la serenidad, de la tranquilidad, del vivir en una manera bondadosa. Todos esos sentidos que les comenté se van adquiriendo a nivel de la vida, en la vida espiritual. Y vamos adquiriendo la madurez espiritual en la medida que los desarrollamos, ¿cierto? En la medida que también los cuidamos. Es una custodia de cada uno de esos sentidos. Por eso los invito a que, con mucha fe, día a día, pidámosle al Señor que nos haga maduros espiritualmente. Señor, hazme maduro espiritualmente. Que alcancemos esa madurez que Él quiere que logremos. Porque esa madurez me va a llevar a amar mejor, a pensar mejor como Cristo. En Hebreos 5, 13 y 14, lo voy a leer textualmente lo que dice. Al que todavía se alimenta con leche, no se le puede hablar de la vida perfecta. No es más que un niño pequeño. A los perfectos, en cambio, se les da el alimento sólido, pues ellos han adquirido la sensibilidad interior y saben distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. En otras palabras, es decir, el alimento sólido, que es lo que nos conviene, que es lo que nos llena, que es lo que nos nutre, es para todo aquel que ya ha alcanzado esa madurez espiritual, es para aquel que ya ha desarrollado esos sentidos espirituales. Y es ahí donde el Señor nos da y nos va alimentando. Por eso lo repito, pidamos al Señor continuamente que nos ayude a entender cada día un poquito más de su pensamiento, de su forma de ser, de su forma de vivir, no a raticos. Qué rico que esa madurez espiritual nos lleve a cada día a llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario, a través de nuestra relación diaria con la Trinidad, a través de la oración, el ir moldeando nuestra mente, transformando nuestra mente. O sea, donde se empieza a dar tiempo a la meditación, tiempo a ese Dios que está ahí, esperando que la atendamos. A veces vivimos en carreras y no le sacamos el tiempo suficiente para estar con Dios, para deleitarnos con su presencia. La idea es formar la mente, la idea es estando alimentándonos continuamente de la fe, de su palabra, porque así iremos creciendo espiritualmente. Es cada día ir como afinando, como formando, mejorando ese gusto por la presencia de Jesús en nuestra vida. El trabajar y desarrollar cada uno de esos sentidos espirituales es algo clave para ir creciendo en la afectividad que venimos trabajando, para ir creciendo en la vida fraterna. ¿Y por qué? ¿Por qué nos ayuda esa madurez espiritual a ir creciendo en la afectividad? Porque cada día nos irá llevando a entender mejor el corazón de Jesús. Porque cada día iremos entrando en esa comunión profunda con el corazón de Jesús. Y esa comunión más profunda con el corazón de Jesús, que nos va desarrollando esos sentidos espirituales, nos irá también haciendo entrar en el corazón de los hermanos. En la medida que yo entre con el corazón y tenga comunión con el corazón de Jesús, también tendré comunión con mis hermanos. O sea, ya con mi mismo tacto, con mi misma forma de pensar y de amar, lo haré lo mismo con los hermanos. La madurez espiritual, como les digo, nos acerca más a ser más afectivos,
más fraternos con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros. O sea, ya nuestra oración también tendrá un cambio, porque ya nuestra oración no solamente vamos a llegar a ella a pedir por nuestras necesidades, sino que en esa oración le preguntaremos a Jesús: ¿cómo se siente mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? O sea, nos vamos a ir impregnando del amor trinitario. Y en la medida que escuchemos a la Trinidad y entendamos bien con ese oído atento, nos iremos contagiando, digamos, pegando ese mismo amor. Y vamos a pasar de una oración centrada siempre en nosotros mismos a orar por la necesidad de nuestro hermano. En la oración pasaremos a escuchar la palabra que sanará a nuestro hermano. A medida que crezcamos en madurez espiritual, iremos escuchando lo que Jesús siente por su iglesia, que es su esposa, ¿cierto? Igualmente sentiremos nosotros lo que le pasa a la iglesia, que son todos ustedes, que somos todos nosotros. La madurez espiritual hará nacer en nosotros un deseo profundo de entrar con Jesús a Jerusalén y vivir la pasión con Él, porque estaremos gozosos, no con temor ni con miedo, sino gozosos, como nos dicen en Juan 11:16: vayamos también nosotros a morir con Él. La madurez espiritual nos lleva a una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Es el cielo. Y ese cielo es llegar a convertirnos en esas personas de Dios con sabor a cielo. Mire que tan bonito. Personas de Dios con sabor a cielo en nuestro trabajo, con sabor a cielo en nuestro hogar, con sabor a cielo en el momento, en la situación que estemos. Nosotros todos estamos destinados a ser pedacitos de cielo en la tierra. Por eso la invitación es a que, para poder llegar a esa meta que les decía al principio, de amar a la manera de Jesús en los hermanos, es importante ir poniéndole cuidado a esos sentidos espirituales que día a día tenemos que ir desarrollando. Cómo estoy escuchando, qué escucho, qué estoy mirando, qué estoy hablando, y cómo estoy tratando al otro hermano. Pidámosle a la Santa María que ella nos acompañe en este crecimiento espiritual, que ella sea la que nos vaya moldeando, que ella sea la que nos vaya acompañando para cada día ser esas personas espirituales que cada día nos parezcamos más a Cristo.